Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Tengo el gusto de presentar a don Boris Molina, quien está con nosotros acá, candidato presidencial del partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris, muchas gracias por atender nuestra invitación para conversar sobre todo de sus propuestas en caso de llegar a la presidencia de la República. Muy buenas. Las gracias a usted, don Rodolfo, muy contento de poder estar acá con este programa tan prestigioso y con un periodista al que siempre he admirado tanto. Muchas gracias, don Boris. Esperemos no terminar peleados al final del programa. No importa, yo cuando tengo discusiones son solamente en el momento y ya después no tiene por qué uno pelearse. Me alegro, don Boris. Antes de empezar a escuchar sus propuestas, que este programa va a tratar sobre todo de propuestas. Correcto. Don Boris no ha tenido experiencia en la función pública, salvo ahora me decía un pequeño momento, ¿verdad? Pero no fue funcionario judicial, siempre fue abogado litigante. Tuvo tal vez su mayor reconocimiento cuando ganan el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquella sentencia que dijo que Costa Rica no podía estar prohibiendo la fertilización in vitro, que fue un proceso largo, pero tal vez a usted fue el momento donde tuvo mayor protagonismo, inclusive, ¿verdad? Pero a nivel de función pública no ha tenido, digamos, experiencia. ¿Por qué decidió meterse en este asunto tan complicado? Porque de todos los puestos de la función pública, usted quiere empezar en la función pública por el más complicado de todos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque conozco la función pública muy bien. El hecho de no haber participado, digamos, en una jerarquía o no ser parte, digamos, institucionalmente, no quiere decir que no lo conozca, lo he atacado siempre. Entonces, para poder atacarlo, usted tiene que conocerlo. Nosotros litigamos muchísimo en materia contencioso administrativa, por ejemplo, pero también hemos tenido, a partir de que se autoriza en Costa Rica, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, creemos nosotros que tenemos la potencialidad ya de denunciar formalmente a una institución del Estado, precisamente por haber incumplido esta ley. No voy a decirle cuál porque todavía no la hemos presentado, pero el tema es que conozco muy bien el desarrollo del Estado, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. He visto pasar muchos presidentes, me ha tocado defender. Sin embargo, no es lo mismo estar afuera que estar adentro. Pues sí, pues eso es lo que dicen, pero ya me ha tocado mucho bailar con la más fea en distintas ocasiones y esta no creo que vaya a ser la excepción. Me parece que más bien dentro del tema que nos ha tocado lidiar en muchas ocasiones, pareciera ser uno que me queda muy cómodo porque conozco muy bien lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer. Es más, ingreso a la política a este nivel, don Rodolfo, y aventurándome a aspirar a la presidencia de la República, precisamente porque no veía las condiciones de otro candidato que pudiera resolver la situación tan incómoda en que está este país y yo creo que yo tengo, digamos, la fuerza, la energía, la capacidad para poder hacer eso. Hablemos de propuestas. Sí, señor. Le voy a preguntar, ojo a este ejercicio, 6 propuestas, Ajá. Pero las características van a ser las siguientes. 3 propuestas, en caso de que usted llegara a la presidencia de la República, 3 propuestas que solo sean del Ejecutivo para cumplirlas, no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Un decreto, una decisión del presidente o el presidente y sus ministros. Poder ejecutivo propiamente no tiene que pasar por la asamblea. Correcto. Y le voy a pedir 3 propuestas que sí o sí tienen que pasar por la asamblea, por ejemplo, proyectos de ley, que no dependen de usted, sino que usted vería con buenos ojos que fueran aprobados en la asamblea, pero que usted no podría, digamos, plantearlo como una propuesta que vaya a concretar en caso de un eventual gobierno suyo, porque ahí no depende de usted, digamos, lo que ocurra en la Asamblea Legislativa. Correcto. Con las 3 primeras, que son las que dependen de usted o del Poder Ejecutivo, entiéndase, le voy a pedir que me plantee la propuesta, pero también que me diga, esto lo vamos a tratar de cumplir en el primer año, o en los 4 años, o en el primer día, que tenga un plazo, que tenga un responsable, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de lo que usted desee, y una meta. Y cuando digo meta es
porque alguien, siempre pongo este ejemplo, la propuesta es reducir la pobreza, y resulta que se reduce la pobreza en 0.00001, entonces la persona va a decir, cumplí la propuesta, sí, pero vamos a ver, 0.1 no tiene mucho sentido. Vamos a reducir, digamos, fuera el caso hipotético de la pobreza, vamos a reducir la pobreza en 3 puntos durante los 3 primeros años, 1 al año. Lo que quiero decir es un plazo, un responsable y una meta que se pueda cuantificar. Así las cosas, comenzamos. ¿Cuál es su primer propuesta que nos quisiera compartir, que solo dependa de usted o de usted y sus ministros? Qué profesor más riguroso es usted, don Rodolfo. De ahí, vamos a ver, a veces se nos salen y la gente a veces no plantea la meta, no plantea bien la propuesta. Vamos a ver cómo le va a usted. Ya le voy a mostrar que soy un buen alumno también. Vamos a ver. Mire, la primera propuesta tiene que ver con materia económica. Ajá. Y le voy a empezar por el final. Vamos a economizarle a este país 40.000 millones de colones al año. 40.000 millones de 40.000 millones de colones al año. Eso es lo que se hace cuando usted tiene la voluntad de poder unificar precisamente la ventanilla de atención y tramitología para las pymes y las MIPYMES. Este país tiene un 97% de empresas pequeñas o medianas y tiene solamente un 3% de grandes empresas. Normalmente legislamos y actuamos para defender el patrimonio y la gestión de esas grandes empresas. Nosotros vamos a hacerlo para las pymes y las MIPYMES, que hoy en día, don Rodolfo, usted quiere hacer un emprendimiento y ¿qué es lo que pasa? Tiene que ir al Ministerio de Salud, tiene que ir al Ministerio de Economía, tiene que ir al Ministerio de Seguridad, a la Caja de Seguro Social, al Instituto Nacional de Seguro, etcétera, etcétera. Más o menos 25 instituciones diferentes o 25 trámites distintos para que usted pueda ser un emprendedor realmente reconocido. Y cuando usted va por el cuarto o quinto, usted dice, no, por favor, ¿qué voy a hacer? No, ni siquiera lo hacen. Entonces se van a la economía informal, donde no hay un crédito, por ejemplo, para esa economía informal. 50% de la población costarricense gana menos de 500.000 colones. Entonces usted dice, ¿quién rayo le va a prestar a esas personas? No existe un banco para eso. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal ahora es impopular y no desarrolla comunalmente nada, ¿verdad? Entonces, la propuesta nuestra va muy en ese sentido. Vamos a unificar esa ventanilla única, no es una experiencia, no estamos inventando el agua tibia. Eso ya lo hizo Chile, lo hizo Uruguay, ¿verdad? Lo hizo Colombia con buen éxito también. Y nosotros lo vamos a hacer. Al unificar eso, le estamos reduciendo al Estado un gasto gigantesco. O sea, que todos los trámites se hagan en un solo punto, digamos. En un solo punto, pero sobre todo que se cumpla en un solo punto. O sea, usted llega, se presenta a esa ventanilla única y cuando sale ya usted es un emprendedor consolidado del Estado, va a pagar impuestos, entonces el Estado se va a beneficiar grandemente, pero el Estado va a gastar menos también en darle la atención a esa persona. Ya está el cálculo hecho, 40.000 millones al año es lo que se economiza el Estado, pero ¿cuánto gana usted como persona, usted como empresa? Va a ser el límite que usted ponga precisamente en ese emprendimiento. Entonces vamos a desarrollar la economía, el país se va a robustecer y sobre todo, don Rodolfo, vamos a recuperar algo que perdimos hace ratos, que es el ensanchamiento de la clase media. El éxito de la administración Figueres Ferrer en 1970 sobre todo está precisamente en cuando se dirige a establecer un ensanchamiento de esa clase media para que hubiese menos ricos y hubiese menos pobres. Y entonces empieza a funcionar el INBU, el IMAS, el ITCO en aquel momento, acueductos, todas las instituciones del Estado bien fortalecidas, bien robustas, le dicen a usted, usted tiene la oportunidad de tener casa propia, usted tiene la oportunidad de estudiar, usted tiene la oportunidad de crecer, etcétera, etcétera. Entonces, un ensanchamiento de la clase media, nos convertimos en el país más próspero de Centroamérica y uno de los mejores de Latinoamérica, que hoy seguimos conservando, pero no es porque hayamos crecido, sino porque los demás han disminuido mucho, ¿verdad? El tema de la macroeconomía tiene un enorme problema y es que trabaja con promedios. Entonces, si usted gana 10 millones y yo gano 1, el promedio son 5,5 y nos vemos muy bien, pero yo sigo ganando 1 y usted 10. Entonces, con la propuesta nuestra y con algo tan simple que no depende ni del legislativo ni del judicial, solo del ejecutivo, es tomar la decisión de hacer lo que ya otros países hicieron para reducir precisamente esos trámites y que usted como emprendedor pueda salir adelante. Vamos a tener una mejoría sustancial, no hay oposición política. Normalmente ya cualquier político va a estar de acuerdo con eso, no vamos entonces a tener revuelta ni nada de ese, todo el mundo va a estar muy feliz, porque entonces vamos a darle a la gente, perdón para terminar esta idea,
¿Cuándo lo hicimos, don Rodolfo? En la pandemia. O sea, en la pandemia todos fuimos creativos, todos estuvimos unidos. Reducir, digamos, todos los puntos la tramitología donde nos exigen o le exigen a la persona que quiere abrir un negocio, exacto, entregar un papel o hacer algún trámite, todo se va a reducir en un solo punto. En todo un eso solo le lugar, cuesta 40,000 millones al año al Estado, se va a reducir. Exactamente. Eso y ¿en cuánto tiempo estaría la empresa funcionando ya, digamos? Perdón, depende ya de la persona, pero Ajá. ¿en cuánto tiempo estaría el permiso desde que se solicita? Los trámites, ¿cuánto tiempo? Sí, normalmente eso se puede hacer. Por ejemplo, en Uruguay hoy en día se hace en 10 días. Es más, podemos poner una meta, ¿verdad? Que se llame precisamente así, 10 días para que usted sea emprendedor, si usted cumple con todas las cosas que tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, en 10 días ya vamos a tener una persona visualizada, una persona que va a pagar impuestos, una persona que va a estar produciendo, pero hablamos de microempresas que van a poder acceder a un crédito, que van a estar, por ejemplo, inscritas en el sistema como una microempresa con los beneficios que eso significa, como una MIPYMES, para que pueda tener participación especial a la hora de hacer licitaciones, etcétera, ¿verdad? Usted lo dijo ahora claramente, esto no depende de ningún otro poder, depende del Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo que toma la decisión. En caso de que usted llegara a la presidencia, ¿cuánto tiempo después? Inmediatamente, o sea, esa es una decisión que se toma el primer día y más o menos podremos materializarla en 2 años, si queremos tener un gobierno digital robusto, que esa es la meta final. Cuando usted me plantea una meta, es esa precisamente. En 2 años para ya tenerlo implementado. 2 años para tener todo el sistema implementado, que tengamos un crecimiento sustancial de las MIPYMES y las pymes, y en los 4 años creo que podríamos tener fácilmente un gobierno digital bien planteado, que el presupuesto ya está, es alrededor de 75,000 millones para poder establecer ese gobierno, digamos, de una forma... ¿A quién le tocaría esa tarea? Yo creo que eso tiene que ser una combinación, una integración de varios ministerios. Por ejemplo, definitivamente tiene que estar planificación, porque hicimos un estado alrededor del Ministerio de Planificación también, ¿verdad? Tiene que estar economía, tiene que estar, en este caso, tecnología, que es muy importante porque va a depender de la tecnología justamente que podamos hacer eso. Tiene que estar Ministerio de la Presidencia, tiene que estar Trabajo, tiene que estar Salud, tiene que estar prácticamente todo, porque hoy en día, don Rodolfo, el problema es que usted a pie tiene que ir a hacer todo eso. Usted tiene el permiso de funcionamiento y de un momento a otro le dicen, sí, pero es que ahora tiene que ir a sacar como MIPYME, si usted quiere acceder a un crédito, si quiere participar en una licitación, usted tiene que ir al Ministerio de Seguridad para ver tal cosa, etcétera. Entonces, eso nos soluciona un problema que ya tenemos los costarricenses, que otros países han avanzado muchísimo en ese tema y que nos da un rédito de 40,000 millones al año. ¿Qué otra propuesta? Una propuesta muy simple, por ejemplo, para colaborar con el Poder Judicial sin necesidad de tener que acudir ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo. Algo que usted como abogado tiene que conocer y sé que le va a gustar, ya usted lo ha visto, son las casas de justicia que dependen hoy en día del Ministerio de Justicia, pero dígame cuántas hay en el país, muy poquitas. Entonces nosotros queremos que haya 84, mínimo 84, una en cada cantón, para que los ciudadanos vayan a resolver los conflictos. Sobre todo vamos a establecer una política de conciliación. Yo soy, don Rodolfo, un abogado litigante que se ha dedicado a traer la paz entre las personas. Soy un conciliador nato, soy un mediador nato, entonces a mí me encanta eso y yo creo que como presidente voy a lograr enamorar a los costarricenses de la conciliación. Es el colmo, don Rodolfo, que la mora judicial, por ejemplo, está llena de casos que se pueden resolver en 2 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos máximo, en una buena mediación, en una conciliación. O sea, no es posible que usted vaya a pelear 4 o 5 años por 300,000 colones a un proceso de cobro, o que vaya a pelear una pensión alimentaria de 75,000 colones o 100,000 colones, se desgaste, ponga a los niños en una situación compleja. No, todo eso lo puede resolver en un centro de conciliación que el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno promueva. 84 casas de justicia mínimo en el país. Pero dependerán del Ejecutivo. No de las municipalidades. No. Porque si no, no podría usted plantearlo, porque cada gobierno local es autónomo. Exactamente. Pero sí le vamos a pedir a las municipalidades, por ejemplo, que nos presten las instalaciones, como hoy en día funcionan muchas, ¿verdad? Yo creo que las municipalidades se van a ver muy beneficiadas de tener ese tráfico de personas resolviendo problemas y todo,
porque hay gente que va a poder pagar mejor sus impuestos a nivel municipal si usted les brinda la oportunidad de que vayan, por ejemplo, ahí a esa casa de justicia a resolver sus problemas. ¿Cuál es el plazo? Ayudamos, no, eso es inmediato. Eso usted prácticamente en 6 meses ya lo puede tener sin ningún problema, porque las casas de justicia pueden trabajar de la mano también con los consultorios jurídicos de las universidades estatales, en este caso la Universidad de Costa Rica, que brinda la carrera de Derecho, pero también las universidades privadas. Pero también, don Rodolfo, es que fíjese que para resolver un conflicto tiene que haber una integralidad también o una interdisciplinariedad de las otras personas que podrían estar involucradas profesionalmente. Y le cuento mi experiencia personal. Nosotros hicimos lo que se llama un consultorio jurídico interdisciplinario en San Carlos para abordar el tema de la violencia doméstica. Entonces juntamos a los estudiantes que en aquel momento estaban terminando trabajo social, psicología, medicina, etcétera. Entonces llegaba una mujer agredida en el tema de la violencia doméstica y para sacarla del círculo teníamos que brindarle las oportunidades de trabajo, de vivienda, de apoyo psicológico, etcétera, porque si no, ¿qué es lo que pasaba? Esa mujer en menos de una semana ya iba a estar nuevamente con la pareja que la agredida, porque dependía económicamente de esa persona y psicológicamente de esa persona. Muchos creen que regresan por gusto, pero jamás. No, no, nadie, por casi necesidad. Nadie quiere que lo maltraten, claro, ninguna mujer ni ninguna persona. Entonces, esa es una solución muy práctica que ya nosotros lo probamos a nivel chiquito, si se puede decir, porque hicimos un trabajo social importante ahí, pero lo podemos hacer a nivel país sin ningún problema. Fíjate que yo tengo la maravillosa experiencia, Rodolfo, de haber regresado al mercado de San Carlos 10 años después y que una señora me dijera, ay, usted era el abogadito del hospital, ¿verdad? Porque allá nos premiaban como, nos llevaban yuca, nos llevaban papas, nos llevaban todo lo que se producía en toda la zona allá al norte, nos lo llevaban como premio, digamos, a esa satisfacción que sentían de un servicio que estábamos dando. Podemos enrolar al país en ese tipo de cosas porque nos parece ¿Quién fundamental. sería el encargado de ese proyecto? Yo, en este caso particular, tengo una dirección específica que crearía desde Casa Presidencial. Hay 3 direcciones que yo he pensado crear en Casa Presidencial, que las ponemos en nuestro plan de gobierno. Una es esa, el que tiene que ver con la justicia, en este caso, de resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Entonces es una persona encargada de eso que dirija y coordine con los ministerios, sobre todo el Ministerio de Justicia, desde Casa Presidencial. Otra, la que tiene que ver con el tema de capacidades especiales o discapacidad, como algunos le llaman, ¿verdad? Y la otra que me parece muy importante es la persona de apoyo a la persona migrante, que va a ser una dirección específica para este tema, para que las personas que están en este país y que vienen con deseo de trabajar, aportar, desarrollar, se les pueda colaborar para que armonicen bien su situación jurídica y que puedan estar en ley, y los que han venido a robar y a hacer daño, tratar de que los expulsemos, porque eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuál sería su tercer propuesta que solo depende de usted o de sus ministros? Bueno, la tercera tiene que ver con un tema de seguridad y es muy importante, que es de prevención del delito a través de el consumo. Hoy en día, don Rodolfo, acaban de hacer un reportaje aquí en Teletica que tiene que ver con el tema de los niños fumando marihuana en pipas con un muñequito de Stitch o de Pokémon o de cualquiera de estas figuritas. Ya están, entonces, el narcotráfico se ha inmiscuido en nuestras escuelas, en nuestros colegios, llevándolo a los niños para que se conviertan en consumidores, ¿verdad? Esos niños son los que dentro de 3 o 4 o 5 años usted los va a ver en la calle como habitantes de calle, que ya están en otro tipo de drogas, no la marihuana, van a estar posiblemente en el fentanilo o en alguna de estas cosas, y entonces, ¿qué hace usted con esas personas? Esas son las personas que manejan el narcomenudeo, son las personas que cuando necesitan los 600 colones para ir a comprar una piedra, terminan asaltando, terminan robando un reloj. Entonces, hoy en día la propuesta es, mire, usted tiene que ir a la cárcel. Usted va 5 años a la cárcel entonces porque se robó un reloj o se robó cualquier cosa. En la cárcel no se rehabilita ni física ni socialmente. Nosotros vamos a hacer esa propuesta de un plan que ya existe, un plan de prevención de consumo, ¿verdad? Porque si usted ataca el consumo, ataca la demanda. No va a la cárcel, ¿eh?
No. El no, consumidor no va a la cárcel. No, hoy en día no va a la cárcel Ajá. y la propuesta nuestra tampoco va a ir a la cárcel. Es una propuesta de rehabilitación. El Estado preocupándose para que usted sea rehabilitado si usted está en drogas y entonces esa persona nos va a costar 15 veces más barato rehabilitarla en un año que meterla a la cárcel 5 años. Es como el equivalente a una medida de seguridad. Exactamente. Bueno, qué bueno hablar con un periodista, abogado que entiende el tema. Pero entonces sería, el juez dice... no, en este caso, para no salirme del esquema que usted me plantea, porque ahí y que tenga que hacer, la ley, exactamente, para no tener que hacer, que ya lo tenemos planificado también para que se pueda hacer precisamente como una medida obligatoria y no voluntaria, sino que en esta primera etapa nosotros vamos a ir a convencer, por ejemplo, al habitante de calle para poder rehabilitarlo, sacarlo de mercado, entonces, por ejemplo, solo en el Cantón Central de San José le vamos a quitar 7,000 promotores ese sería de la voluntario, venta, esa primera etapa. Sí, esa digamos de convencimiento. Digamos, la segunda etapa sí ocupa necesariamente una reforma legal para poder obligar a esa persona a lo que se llama una rehabilitación forzosa. Vamos a analicemos primero, me parece muy interesante, pero solo la primera etapa, la que es voluntaria. Correcto. Que ya existe, perdón, claro, ya existe pero no está funcionando. Pero no funciona. ¿Por qué será que no funciona y cómo va a funcionar? No funciona si porque no hay una decisión, no hay una política criminal de Estado que usted pueda decir, tenemos un Estado que se preocupa verdaderamente por sacar a las personas del consumo y sobre todo sacar a los que ya están en el extremo, pero no tenemos que olvidar a nuestros niños. Okay. Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó con aquel programa DARE? Desapareció. Y era muy importante porque eran policías yendo a las escuelas a decirle a los niños el mal que les pudiera causar las drogas. Hoy no existe eso. Entonces hay que volver a esos esquemas de prevención para poder sacar a nuestros niños del consumo. Entonces si hay un consumidor en la calle, sería abordarlo y decirle, bueno, lo invitamos a que vaya, digamos, a un lugar. Y le damos todas las posibilidades. Vea que esa persona, lo primero que tiene normalmente es un problema que tiene que ver con salud mental. Entonces esa persona llegó a las drogas porque posiblemente se le murió un familiar, se divorció, perdió un hijo, etcétera, etcétera. Cuando usted empieza a abordar las historias de cada una de esas personas, siempre hay un tema de salud mental por ahí. Entonces, atrayéndolos de esa forma, con todos los métodos de prevención que hoy existen, podemos, digamos, evacuar esa primera etapa. En una segunda etapa, repito, que es la que planteamos. Brinquemos rápidamente esa segunda etapa. Esa sí tiene que ir a la Asamblea, sí o sí. Esa tiene que ir a la Asamblea, tiene que ser una reforma. reforma. La legislación para que sea una medida de seguridad obligatoria. Que nosotros tenemos, en este caso, don Rodolfo, una propuesta de reforma al Código Procesal Penal en muchísimos aspectos. Uno de ellos es ese. Hablemos ese otro tiene que ver, por ejemplo, con la violencia doméstica. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pero vamos a ver, agotemos primero este punto y ya pasamos a las reformas. En este punto, entonces, vamos a hablar de una rehabilitación forzosa. Ya existe, por ejemplo, el tema en Singapur, existe en Islandia, existe en otros países que se puede implementar justamente porque ven el consumo como un delito. O sea, hay países que incluso tienen una pena capital para el tema del tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro, por alguna de esas inconsistencias de una resolución, sobre todo de carácter judicial, fue que se determinó que si usted andaba con 2 o 3 piedras o 6 piedras era consumo personal y que entonces ya eso no se podía considerar un delito. En este caso le vamos a llamar una infracción o un ilícito penal, ¿verdad? Para que se tenga bien claro que no estamos hablando de pena de cárcel, sino rehabilitación forzosa para esa persona que está en esa condición, ¿verdad? Que le está causando un mal a la sociedad, porque no es solo su tema personal, no, es que está asaltando, está robando, incluso está matando para poder consumir. Entonces hay que sacarla de mercado, y al sacarla de mercado ayudamos a la sociedad. Es polémica la medida, ¿eh? Bien polémica, pero... O sea, no creo que todo el mundo va a decir... Estoy de acuerdo, posiblemente habrá mucha gente que va a decir, pero hay que discutirlo. Pero aquí el tema, don Rodolfo, es que necesitamos medidas drásticas en un estado que está caótico. O sea, estamos en una sociedad donde el consumo nos está matando, donde esos 900 asesinatos del año pasado que tienen que ver directamente con consumo de droga y que tienen que ver directamente con narcotráfico, eso sucede porque precisamente hemos sido permisivos con un país que ya no es de tránsito. Ahora es un país consumidor. ¿Y por qué es consumidor?
porque resulta que los narcotraficantes cambiaron la modalidad, antes te pagaban plata, ahora te pagan con droga, entonces el traficante local lo que tiene que ir a hacer es a buscar más consumidores para poder colocar esa droga. Ahora bien, no omito decir que esta propuesta polémica de por sí, digamos, va muy en contrario de lo que han hecho en otros países y lo que se ha estado discutiendo a nivel global, más bien de despenalizar inclusive, no consumo, sino el tema de la droga, sí, claro, que ha ocurrido en algunos estados de Estados Unidos, donde Uruguay es un buen ejemplo de eso, donde se puede comercializar con droga. Va en sentido contrario. Por lo menos con la marihuana. Bueno, sí, con la marihuana. No con toda droga. Pero la propuesta suya va en sentido contrario a donde va a aparecer a buena parte de los países de esa parte, de la región. Porque es que cuando estamos hablando de drogas, digamos, de mayor peligrosidad como el fentanilo, no hay ningún estado que diga que eso lo puede tener a la libre, o sea, no es algo que se tenga. Se hace la experiencia, por ejemplo, de la marihuana en Uruguay, ha tenido, digamos, buen resultado. De hecho, yo en los últimos 3 años he estado 3 veces en Uruguay y no he visto una sola persona fumando marihuana en la calle. Ahora bien, entonces, el otro tema de esta interesante pero polémica propuesta es que, digamos que la gente se rehabilita. Está bien, excelente. Sin embargo, incorporarlas rápidamente, porque una persona que se rehabilita pero no tiene trabajo o no tiene un ingreso o no tiene un contexto familiar por eso estamos hablando de varias instituciones que no solo van a ver por la rehabilitación física, sino por la rehabilitación de reinserción social. Claro, porque que es más o menos el esquema que le hablaba yo que tuvimos en este consultorio jurídico en San Carlos. Entonces, al tener un trabajador social, al tener un psicólogo, al tener un médico, al tener un relacionista público, por decirle algo, todas esas personas se van a encargar de reinsertar a esas personas en la sociedad porque les van a enseñar oficio, les van a dar las oportunidades, van a tener, digamos, los mecanismos para poder hacerlo. Ya existen, don Rodolfo, esto es algo, repito, yo no vengo a inventar el agua tibia en nada. Lo que he hecho es tratar de estudiar qué es lo que ha pasado en otros países y que ha sido efectivo y que podamos adaptarlo aquí y tratar de pensar en los plazos en que se pueda cumplir, porque eso es importante. La solución es mucho más compleja que la rehabilitación solamente. Es correcto, toda la inserción. Claro. Ahora sí, pasemos a 3 propuestas que sí o sí tienen que ir a la Asamblea Legislativa. Ya usted mencionó una, pero mencionemos otras 3 que sí o sí tengan que ir a la Asamblea Legislativa. Digamos que son de interés del Ejecutivo, pero que no depende de lo Ejecutivo su aprobación. Sí, es que en esa reforma, digamos, de carácter legislativo, sí tengo que hacer énfasis en la primera que le dije, que es la que tiene que ver el sicariato, que el sicariato está ligado en este momento a una situación de terrorismo. Cuando una persona va a un bar y delante de todo el mundo mata a otra, le está provocando un terror a toda esa gente. Lo mismo sucede cuando se mete en una escuela o cuando lo hace a plena luz en la calle. Eso es terrorismo. Si nosotros lo calificamos como terrorismo, nos vamos a quitar el problema de la prisión preventiva para un sicario automáticamente. ¿Cómo así? Porque entonces al calificarlo como terrorismo es una de las causales, o podemos introducir esa causal para que justamente... ¿Puede ser extraditado o qué? No, porque está cometiendo el delito en el país. El tema es que puede ser metido a la cárcel inmediatamente con una prisión preventiva hasta que se resuelva ese proceso. Por sicariato también lo puede meter a uno inmediatamente a la cárcel. Bueno, pero es que hay otros factores. Si es un sicario, por ejemplo, que tiene un trabajo estable, porque es sicario no a tiempo completo, por decirlo de alguna forma, si se determina que no va a traer problemas por ahí, ya mató a la víctima. Entonces puede haber un juez que diga, no, mire, eso está indeciso. Entonces, para que el juez no tenga la posibilidad en este caso. O sea, usted lo que dice es que automáticamente... el matar por a alguien con pago de por medio, exactamente, que ya existe el delito, ya ahora sí, pues es el homicidio calificado que tiene 35 años. Sí, lo que hicieron fue hacer un parangón, ya le pusieron el nombre, ahora sí, oficialmente, de sicariato, pero es la misma pena del homicidio calificado. Exactamente, que yo digo, son esas ideas en donde se crea una cuestión, pero ya está legislado, ¿verdad? Sí.
Ahora bien, Y ahora yo le diría, arrimémosle entonces el o tema. sea, hacer un tipo penal que incluya o incluirlo dentro de terrorismo. Exactamente. Ok. Ujú. Y eso implicaría... Y que implique una prisión preventiva automática. Por ejemplo, como los temas de narcotráfico que te dicen, no hay posibilidad de que excluya la prisión preventiva. O, Pero ¿qué pasa si la prueba que le aportan... Bueno, estamos aquí, digamos, barajando posibles escenarios. sí, sí. La prueba que se aporta, el juez no tiene, dice, no, es que esto no me sostiene dictar una prisión preventiva. Sí, el juez podrá tener otros parámetros, sí, puede hacerse de hecho tiene que hacerse de esa forma, la reforma que se haga tiene que hacerse en esa forma porque no podemos crear un juez autómata. No, que es el problema cuando dicen prisión preventiva automática, Sí, pareciera sí. que se exime o se le quita al juez la posibilidad Sí, de sí. valorar la prueba. Qué bien que usted haga esa observación. Entonces, porque, ¿cómo haríamos sí, con a ese veces caso? damos por hecho de que se entiende de esa forma, definitivamente no. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque no podemos quitarle esa autonomía, esa tutela judicial que el juez necesita necesariamente tener para poder tomar una decisión, pero el tema es darle las herramientas para que tome la mejor decisión y no verse en el problema que estamos hoy en día, que para dictar preventiva en una serie de temas, los jueces dicen, es que ya no tengo de otra, o sea, cumple con los requisitos y tengo que soltarlo, ¿verdad? Pero, digamos, hay una persona que se hace la reforma, Ajá. hay una persona que mata a otra por pago de por medio, Correcto. Que es el sicariato, entonces sí lo agarran y lo llevan y... Digamos que hay las pruebas suficientes y que... Pero si hay las pruebas suficientes, no importa si se tipificó como terrorismo o como sicariato o como lo que sea. Si hay las pruebas suficientes, se va a dictar la prisión preventiva. No necesariamente. ¿Usted cree que no? No. ¿Usted cree que un juez que diga hay suficientes Ya evidencias hemos de visto que... excepciones, ya hemos visto esas excepciones. Justamente es lo que el costarricense no quiere y es la queja más grande que usted se encuentra cuando hablamos de prisión preventiva, casi en cualquier tema, ¿verdad? Pero en ese en particular me parece que debe ser así. Bien, entonces sería... Igual que el otro tema, perdón, que le Claro. hablaba, que es el de la violencia doméstica. A ver, ¿cómo sería? Que es cuando la mujer, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que ya acabamos de tener otro femicidio muy reciente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Una mujer va, presenta la denuncia por violencia doméstica, le dicen entonces, mire, toma, aquí está un papelito que dicta las medidas de protección para usted. Mire, si este señor se arrima o la llama, usted llama. Eso es un saludo a la bandera. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? El tipo llega, se brinca a la cerca, la mata y después todo el mundo dice, mire, tenía medidas y todo. No. Entonces, el juez, que hoy en día el juez de violencia doméstica no tiene posibilidad de dictar prisión preventiva, necesita tener un elemento para saber, mire, si este agresor que se está denunciando es realmente un potencial asesino. ¿Cómo podemos, por lo menos, que el juez tenga una visión de que esa persona debe estar en prisión preventiva con un examen médico forense? Existe hoy en día en ciertos delitos la posibilidad de someter forzosamente también a una persona a un examen de esta naturaleza, que atenta, y viene la otra polémica, ¿verdad? Atenta contra aquellos defensores de los derechos humanos, que yo soy uno de ellos, ¿verdad? No puedo contradecirme en teoría sobre este tema. Sí veo que hay una visión en ese sentido de que podría ser polémica, que es decirle, mire, lo voy a someter a usted al examen. La pregunta es, bueno, si usted no tiene nada que perder, el examen va a revelar que usted no tiene absolutamente ninguna propensión a cometer el delito y se supone que los médicos forenses van a estar preparados para poder decir, no, mire, a este tipo ni se les ocurre Para ver si le soltarlo. entiendo, sería cambiar la legislación para que a la persona que ha sido denunciada como agresora doméstica Ajá, sea sometido a una valoración, a una valoración, sí, digamos, llamémoslo de así. parte del De OIJ, de Medicatura de Forense. Medicatura ¿puede ser? Forense, sí. Y si se determina que que tiene un riesgo mayor, Exactamente. prisión preventiva. Ese puede ser un elemento que el juez lo tome para prisión preventiva porque pondría en peligro a la víctima, ¿verdad? Pero hoy en día ni siquiera existe esa posibilidad en violencia doméstica porque está, digamos, fuera de la jurisdicción ordinaria de un juez penal que pueda dictar De prisión hecho, preventiva. creo que solo hay, y usted me corrige, solo hay una medida para la violencia doméstica, es un año de alejamiento Exactamente. parejo. Sí, o sea, sí. usted le
puede enfrentar, usted puede conocer que una persona, un hombre le hizo algo a una dama, le golpeó, Exacto. o la atacó, Sí, sí, muchas sí. veces que siempre la decisión es un año de alejamiento. Exacto. Y lo que hacen hoy en día los jueces de violencia doméstica, ¿qué es? Presentarlos, lo que se llama el expediente al Ministerio Público o elevar la causa para que le abran una causa por un delito específico, sea de maltrato, sea de lo que sea, cualquiera de los delitos que están ligados ahí. Pero él por sí solo no puede O dictar sea, prisión entonces sería preventiva. convertir también Darle esa facultad al juez de violencia doméstica para que pueda poner en prisión preventiva a un tipo que abiertamente o médicamente es demostrado que es muy peligroso y que puede ser un potencial asesino de la persona o de la víctima del caso ¿Qué particular. opinan ustedes de las propuestas que está haciendo Boris? Todavía nos falta algunos minutos, por supuesto, Claro. pero tal vez me gustaría, si alguna persona quiere comentar, puede hacerlo en nuestro perfil de Facebook de teletica.com, mientras seguimos escuchando otra propuesta que no dependa del Ejecutivo, sino que tenga que pasar por la Asamblea. Sí, en este caso, repito, la propuesta procesal penal o de la reforma procesal penal tiene, digamos, varias aristas. Esas que hemos visto son dos. Una es entonces, para recapitularlas rápidamente antes de seguir con otra, que el sicariato sea tratado como terrorismo. Exactamente. Pero la pena aumentaría, no. No, es un tema que nos permite la previsión preventiva. Pero es que a mí me queda esa duda, perdón que lo retome, don Boris, Sí. pero es que la prisión preventiva sí existe en el... Sí. O sea, sí. ¿en qué va a variar? El- Si lo califica como terrorismo o como si lo califica como sicariato, ambos tipos penales son muy severamente castigados. ¿Qué suma esa variación? Claro, suma precisamente la herramienta que va a tener el juez penal para no titubear en este caso con el tema del sicariato para poder establecer la prisión Es que no debería preventiva, porque las titubear en causales, ninguno. no, claro, porque No debería titubear si el juez cree que estamos pero ante Rodolfo, lo vemos en la realidad, es que el tema es que ya pasa, o sea, esa es la queja más grande de los costarricenses, no solo en temas de sicariato, sino en otros delitos la que... otra sería Ajá. que que en violencia doméstica, Ajá. el juez, que no es juez penal, pero que analiza eso, pueda tener la posibilidad de dictar prisión preventiva en caso de que un examen determine que el supuesto agresor tiene un perfil que lo hace potencialmente más peligroso. Exactamente, que ese le dé es que hoy ni siquiera tiene la posibilidad de dictar prisión preventiva, no está en sus facultades, no. es darle esa facultad y para que ese es una examen... facultad de un juez penal, Exactamente, no de... es darle esa facultad para que con esa herramienta lo pueda hacer, ¿verdad? Ok. Entonces creemos, es que el tema de la violencia doméstica es más grande, se nos fue de las manos, Rodolfo, hicimos una ley demasiado sencilla y demasiado suave, por decirlo de alguna forma, y entonces se convirtió en un saludo en la bandera, porque esa gente lo que hace hoy en día es ignorar cualquier medida que se haya dictado en contra de ellos. ¿Qué otro cambio plantea usted? Hicimos el repaso de esos dos, Sí, pero me dice que... hay un cambio en materia de educación sustancial que nosotros... Pero perdón, ¿tenía una del tema de procesal penal todavía? ¿O no? Ahí hemos agotado ya... La mayoría tiene que ver con temas de esto, de prisión preventiva, Ok, pero digamos que me interesa más en este caso resaltar otra ok, claro, reforma por favor. que tiene que ver con educación y A ver. tiene que ver con las juntas de educación, que también hemos visto, sobre todo en los últimos años, Rodolfo, un intenso aumento en las denuncias que se presentan contra las juntas de educación, que no están preparadas, que no han sido adiestradas para el manejo de los fondos que tienen que ver con las escuelas y que tienen que ver con los colegios del país. Entonces han provocado un enorme perjuicio. ¿Por qué? Porque, para ponerle el ejemplo más claro, resulta que ellos son los que tienen que pagar los sueldos de las cocineras. Y entonces, por algún problema interno de esas juntas de educación, que el problema ha sido que se roban la plata, por eso hay tantas denuncias contra las juntas de educación, entonces las cocineras no hay cómo pagarles, los alimentos no llegan a los estudiantes, entonces tenemos escuelas y colegios del país paralizados completamente porque la junta no puede funcionar, porque dependen los números de cuenta de que tengan 2 o 3 miembros. Es un caos
Si usted ve las denuncias en el Ministerio Público, cada día aumentan muchísimo más. Entonces la propuesta nuestra es, mire, que se quede en el Ministerio de Educación Pública. O sea, que no se salgan de ahí y que las juntas de educación sirvan como un ente fiscalizador del manejo. O sea, que las juntas no ejecuten nada. Que no ejecuten, porque el problema de la ejecución es que se vuelve lento, se presta para muchísima corrupción y lo vemos día con día. Ahora bien, el fin de las juntas de educación es que esa junta, vamos a ver, se encargue de manera más directa de la escuela de su comunidad, ¿verdad? Quiero decir, entonces no es lo mismo que una decisión se tome desde el Ministerio de Educación aquí en San José, en Upala o para Upala, no, sino que la Junta de Educación allá resuelva según las características. Claro, pues, no le quita esa potestad. Pero no el Ministerio Central, ahí es una acotación. Sino la regional. La regional, exactamente. La regional, ¿por qué? Porque va a ser una decisión más célere. O sea, no vamos a tener que esperar. Por ejemplo, tengo conocimiento de una junta en Desamparados que se paraliza durante 6 meses, o sea, ni siquiera podían usar la cuenta, porque tenían problemas de que habían presentado una denuncia penal contra ellos y les inmovilizaron las cuentas. Y en ese ínterin, ¿qué pasó? Los estudiantes sin comida, las cocineras no había cómo pagarle, los guardas que también dependen de ellos. Entonces, caos en las escuelas, caos en los colegios por una decisión que es estrictamente jurídica. Mire, pasemos de aquí para acá y que las juntas se conviertan en fiscalizadores, muy bien. Son padres de familia que normalmente están sus hijos integrados en las escuelas y en los colegios, pero vayan a hacer una labor de fiscalización, no una labor de ejecución. Muy bien, vamos a pasar a otra, pero vea qué interesante lo que nos pone don Henry Esquivel. Yo diría que el problema está en el desacato de la orden de alejamiento, está hablando de la violencia doméstica. Y caramba, tiene razón don Henry, parte del problema es, como lo dice él, el desacato a la orden de alejamiento, donde no se da la prisión preventiva. Diría que sea escalonada según el incumplimiento. Me parece que el mensaje claro, de Henry pero lo es que el desacato viene... La prisión por desobedecer la orden de no acercarse. El desacato viene cuando se incumple precisamente la orden. Claro. Para eso usted tiene que interponer otra causa. Ya en vía penal. O el juez de violencia doméstica es el que le dice al juez penal, mire, este entró en desacato. En ese tiempo pasaron 2 meses y esa mujer ya la han matado. Entonces, lo que nosotros queremos prevenir es que los más de 50, casi 60 casos que llevamos a este año de femicidios no se den, porque a ese tipo no había que soltarlo. Él no podía estar sujeto a un papelito que le dice que no haga algo que ya ha demostrado que no le importa desobedecer. Dice don Julio Solís, solo burucha habla este señor. Ya de usted estarse acostumbrando, me imagino, si se metió en esto tiene que aguantar 100%. Un poco palo total. De las críticas, sobre todo en redes. Sí. Bueno, pero puede ser un troll, porque ahora el 80% son troles, ¿verdad? Usted se mete, los abre y cuando se da cuenta tienen 2 seguidores, ¿verdad? Una propuesta más que tenga que ver con la Asamblea Legislativa. Con la Asamblea Legislativa, vamos a ver cuál le tenemos, porque uno muy importante, fíjese usted, Rodolfo, que en el tema, por ejemplo, de obra pública, la ley 7531 establece la posibilidad de que Jupema pueda hacer una inversión de hasta el 20% de las utilidades en obra pública, o sea, financiar obra pública, para darle mayor robustez a ese sistema. Lo mismo pueden hacer los planes de pensiones complementarias. Eso se ha usado en otros países. Claro. Chile construye carreteras tenemos la mejor constructora de Centroamérica, que es el ICE, y no la aprovechamos, estamos tercerizando todo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta sería, me devuelvo a esa ley le permite, pero viene entonces una resolución de la SUPEN y dice, no, mire, una mala interpretación ahí en tal concepto y no sé qué, y no hizo nada. Me parece que el criterio de la SUPEN es que debe priorizarse garantizar que la idea de las pensiones es la pensión y no invertir en otras cosas. Claro, sí, pero esa es una idea obsoleta, porque los fondos de pensiones claro, pero entonces el tema es, bueno, ¿quién tiene la verdad? Algo tan simple como una resolución para dar la versión oficial, ¿verdad?,
que es lo que los abogados Bueno, la última palabra conocemos la como tiene la la Suprema, por el interpretación momento, auténtica. No, porque la interpretación auténtica de la la tiene Asamblea. la Asamblea Pues, Legislativa. ¿qué propondría usted? Esa es lo primero, que sea una interpretación auténtica de esa norma para eliminarla, que me parece que es lo más fácil que los diputados podrían pasar, y si no, pues tiene que hacerse una reforma donde concretamente se diga permita. que claro, que los fondos de O pensiones sea, lo que usted puedan plantea hacer. es que se permita, ya sea variando el ordenamiento jurídico con una reforma o, O una a través de la interpretación interpretación o lo auténtica, que, ajá. el mecanismo que sea, para que se pueda invertir más en obra proyectos pública. como obra pública, Exactamente. la plata de las pensiones. Es correcto. Ajá. Que hoy en día se sí. tiene desutilizada, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Ese es un proyecto, perdón, muy concreto que nos daría la posibilidad de sacar toda la reserva que tenemos ahí de obra pública que no se ha hecho con un aliciente muy importante. No estamos sujetos a las licitaciones, Claro. no estamos sujetos a los problemas que ha traído ese conflicto con la Contraloría. Y entonces yo creo que nos podríamos beneficiar y ver obra pública muy rápido, que nos hace demasiada falta. Vea usted, don Rodolfo, le pongo solo un ejemplo. Resulta que nosotros hacemos la asamblea cantonal en Nandayure de Guanacaste. Sí, muy bien, mucho éxito y todo. Cuando viene la provincial, 2 meses después, ya empezaron las lluvias. Entonces, los delegados cantonales de Nandayure nos dicen que no pueden ir porque están aislados. Y yo digo, ¿cómo aislados? Y entonces me dicen, sí, el río por el que usted pasó es la única entrada que tenemos nosotros al puerto, al pueblo. No han hecho un puente y entonces nos quedamos aislados. Ya tenemos 4 días. Y yo le digo, ¿pero cuántos años tienen de vivir ustedes ahí? Y me dice, 40 años. O sea, en 40 años no se ha podido hacer un puente. ¿Cuántos puentes podríamos hacer rápida, céleremente, si nosotros hacemos una cuestión como esta tan simple, una Claro. reforma que nos permita que el ICE empiece a ser esa gran constructora como antes, Rodolfo, cuando yo estaba pequeñito, o más bien más grande, cuando estaba en el Liceo de Costa Rica, que el MOP quedaba a un lado, había un rótulo gigantesco que decía, el MOP construye. Eso lo perdimos, ya el Estado no construye nada. Y necesitamos que construya. Esa propuesta que es interesante y que yo la he escuchado muchas veces, siempre, ya vamos a leer otros comentarios que me parecen algunos muy interesantes. Siempre he escuchado un punto que me parece interesante, y es que si se va a invertir en un proyecto de este tipo con plata de pensiones, ese proyecto tiene que garantizar un retorno. Típico buen caso es un peaje, sí, claro. una ruta donde alguien va a ir pagando cada vez que pasa por ahí hasta que se cubre lo que se utilizó y dejó utilidades o rendimientos, que es el término correcto para los fondos. Si no se invierte de esa forma y se invierte en cosas que no tienen retorno, puede ser un problema para el fondo en sí. Así está contemplado, por ejemplo, en esa reforma que se hizo a la 7531. Leo otro mensaje. En mi caso, con 26 años de experiencia en la labor policial, creo que ahí está el mayor problema. Están hablando de lo de la violencia. Leo otra vez. En mi caso, con 26 años de experiencia en la labor policial, que me parece bastante, y me parece que es una voz autorizada del caballero, creo que ahí está el mayor problema. Porque al ver que si desacata solo le dan un paseo a la corte, no disuade a nadie. Sí, tiene razón. Lo que pasa que volvemos al punto. El tema del desacato posiblemente sea una medida que llegue tarde. Y perdón, Rodolfo, eso me recuerda a otra reforma legislativa que nosotros queremos que se, es más, queremos que se dé desde ya. Hay un proyecto que es el 24.966 que presentó el diputado Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista, que tiene que ver precisamente con el cambio que nosotros estamos de acuerdo en eso, que se haga en las fuerzas policiales del país, para que haya una unificación y una despolitización de la policía, que creemos que es algo que ha... ¿Usted sugiere eso? Sí, exactamente, la unificación de todas las policías, un solo cuerpo policial, una sola cabeza, y que esa cabeza sea la que... No darle mucho poder a una sola persona. Sí, pero es mejor tener a una sola persona a quien pedirle cuentas que no tener 7, 8 personas que no resuelven y todos echan los clavos hacia el otro. Eso es lo que no ha permitido precisamente que las policías o las policías funcionen pero como digamos, tienen que unir ser. policías como la policía administrativa y con la policía judicial también ahí. No. Solo las administrativas, que ya tenemos guardacostas, tenemos penitenciaria, policía fiscal. Exactamente.
diferentes. veces, O sea, creo que son alrededor de 9 o 10, ¿verdad? Ok. Entonces, esas bajo una sola cabeza que le rinda cuentas, ahí sí, al Ejecutivo, al jerarca del Ejecutivo, pero que las decisiones que se tomen de carácter técnico, como tienen que ser, o sea, si hay que hacer un mega operativo, por decirlo de alguna forma, que no sea una ocurrencia de un viceministro o de un ministro, que muchas veces ni siquiera están capacitados para eso. Bien, ¿y sabe cuánto hemos hablado, don Boris? Ajá, sí, señor. Calcule. Como una hora ya. Casi una hora, Sí, 50 señor. minutos, es lo que llevamos. Es que usted es muy ameno y es muy inteligente. Nos vamos sí, rápidamente con esto, don Boris. Son 4 temitas muy sencillos, ojalá una respuesta de menos de un minuto para aprovechar el tiempo. Crucitas y el oro de Crucitas, ¿qué haría usted? ¿Queda así bueno, como está? estamos haciendo una propuesta muy clara. Los fondos de capital o de protección verde que se llaman como FONAFIFO. Sí. Entonces, existen también para el oro, existen también para el petróleo, existen tal vez también para el gas. O sea, hay muchas organizaciones y países a nivel mundial que están preocupados y ocupados del tema de la protección ambiental. Están dispuestos a pagar, por ejemplo, para que no se explote. Para que no se explote. Pero oiga, para que no se explote el oro, como está el oro, tendría que pagar mucha plata. Sí, claro, pero están dispuestos a hacerlo para proteger el ambiente. Entonces, si al final de cuentas, póngalo usted, Rodolfo, que nos dicen como país que de por sí todo el oro se lo están robando ya. Ajá. O sea, el país no está aprovechando nada. ¿Verdad? Entonces, si a nosotros nos dicen, mire, les vamos a pagar 60% del oro que hay ahí, que lo cuantificamos en tanto, ¿verdad? Para que ustedes, y con eso, ponen seguridad ahí en Crucitas, no dejan que se metan todos los coligalleros y todo, y cuidamos el ambiente, usted va a decir que no, yo diría que sí. Usted dice, entonces, prefiero tener 60 en mano que el daño ambiental que causa. Que genere recursos para no explotar, exactamente. Igual que se hace. Tiene que ser un fondo bien pagado, ¿verdad? Porque claro, sí. Que ese es el problema en que cayó FONAFIFO, claro. Que vea, ojo. Sí. Accidentes de tránsito. Recientemente lo tocábamos en 7 días. Sí, lo vi. Hay casi, o va a haber más muertos, lamentablemente pareciera, por accidentes de tránsito que por homicidios dolosos. Sí. Y yo sé que se habla mucho de homicidios dolosos, la gente está preocupada, pero yo creo que se ha invisibilizado terriblemente el problema de tener casi lo que se espera, según economistas de la UCR, unos casi 1000 muertos este año por accidentes de tránsito, in situ o cuando están en el hospital, después del percance. ¿Usted propone algo puntual en el tema de los accidentes de tránsito? Mire, yo creo que hay una necesidad primero que hay que cubrir en los accidentes de tránsito, y es que más allá de ver cuánto los disminuimos, es cómo protegemos a las víctimas y a los familiares de las víctimas para que, por ejemplo, el SOA sea un monto más significativo. Hoy en día, 6 millones o 12 millones, en el mejor de los casos, que son ciertos elementos cuando se puede dar, prácticamente no es nada. Cuando usted se da cuenta, una persona que quedó con vida, a los 2 días la sacan del INSS porque ya no alcanzó la plata, ¿verdad? Entonces creemos que el SOA tiene que aumentarse, que tiene que... Claro, eso tendría que aumentar también Sí, pero ahí... El marchamo va a aumentar, obviamente, sí, claro, con esa propuesta. Pero el poco tema... popular. Sí, el tema es que el tema del marchamo, el costo más alto no es el seguro. El costo más alto son los otros impuestos, ¿verdad? Pero entonces, el seguro con la propuesta suya aumentaría. El seguro aumentaría, pero el tema es que tenemos que hacer un balance en los otros impuestos que se están cobrando ahí para ver en cuál de ellos se puede disminuir para que el marchamo sea más barato. No en vano tenemos el marchamo más caro de Centroamérica. Entonces algo está pasando que tenemos que resolver. Se nos acaba el tiempo. Mercado eléctrico. ¿Hay alguna propuesta referente al mercado eléctrico? Imagínese usted, tenemos 98% de energía renovable, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Aumentemos la flotilla vehicular eléctrica, por lo menos a 400,000 para que en el GAM las personas puedan desplazar, porque el problema del carro eléctrico es cuando usted ya se desplaza a Guanacaste, a Limón, a Punta Arenas, etcétera, pero que por lo menos en el GAM tengamos 400,000 y vamos a reducir la factura ya con incentivos. O sea, pero ya tiene sus incentivos. No, pero tienen que ser mayores. En Uruguay usted compra un carro eléctrico del año en $8,000. Eso aquí es imposible pensarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Uruguay puede y nosotros no podemos? Porque le tenemos metidos el montón de impuestos y de cosas que... Hay unas exoneraciones o un trato preferencial fiscal para el tema de los carros eléctricos. Pero no ha beneficiado todavía al consumidor como tiene que beneficiarlo. Usted llega y dice, bueno, si el eléctrico me cuesta
30,000 o 40,000 y lo mismo me cuesta uno de combustión, ya prefiero el de combustión y no me complico. El tema es que le digan a usted va a poder comprar una marca premium en 10,000, en 12,000 y una marca, digamos, normal en 8,000, que es lo que pasa en Uruguay. Entonces tenemos mucha gente deseosa de poder comprar porque tiene acceso a eso. Nosotros no tenemos eso, por eso alguien me decía un día de estos, no con mala razón, que el vehículo eléctrico prácticamente es un vehículo de privilegio. No, hagámoslo un vehículo popular para reducir la factura de hidrocarburos, que la tenemos tan alta por tener una refinadora que no refina. Una última consulta ya para ir terminando. Hace algunos meses o tal vez un poco más de un año en este país hubo una discusión acerca de ciudad-gobierno, de hacer un lugar donde estuvieran concentradas las totalmente oficinas. De acuerdo estoy. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Está usted de acuerdo con un proyecto como ciudad-gobierno? Sí, yo pienso que es importante, pero vea que le hablé primero del gobierno inteligente. Más que unirlo físicamente, a mí me interesa unirlo digitalmente, pero creo que físicamente sí es importante, sobre todo para las personas que utilizan los servicios, que vayan a un solo lugar y no tengan que estarse desplazando por toda la ciudad para poder ir. Y creo que sí es posible, si no es ahí donde lo habían planteado, tiene que ser en otro lugar, pero creo que sí tenemos que ir hacia eso. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto que presentó esta administración acerca de ese tema? No, yo creo que ese proyecto murió sobre todo por el lugar donde querían hacerlo, que querían aprovecharse, por ejemplo, de la manzana que era del Liceo de Costa Rica. Entonces, que ahora, por cierto, está totalmente despejada y yo creo que se podría hacer otra negociación, ¿verdad? Si se quiere hacer ahí. Don Boris, le agradezco mucho que nos acompañara hoy aquí en profundidad para escuchar algunas de las propuestas. Aquí usted me dejó una copia de su programa de gobierno, el programa de Unión Costarricense Democrática. Costa Rica merece más, es el nombre del se puede encontrar por si acaso alguien quiere revisarlo digitalmente. ¿Dónde está? En nuestra página web, que es www.partidoucd.com. Partidoucd.com. Sí, señor. O en las redes sociales, a nombre de Boris, presidente 2026, algunas de ellas. Don Boris, muchas gracias. Gracias a usted, don Rodolfo, por esta gran oportunidad. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. Presidente, porque Costa Rica merece más.